Buenos días a todos, muchas gracias por asistir, qué alegría ver tanta gente interesada en esto. Antes que nada, dar las gracias, por supuesto, al Festival de Cine de Guadalajara, Estrella Araiza, Jimena Urrutia y todo el equipo maravilloso que hacen posible todo esto, y bueno, gracias por la invitación a este espacio. Esta primera plática que vamos a dar es el inicio del esfuerzo que está haciendo Filma Jalisco a través de Academia Filma para pues traer gente, ¿no?, que nos ayuden a prepararnos mejor para ser mejores cineastas y todas las producciones que están llegando a Jalisco. Entonces, este es un primer esfuerzo. Vamos a hacer, ya tenemos programas que pronto se van a enterar con la Universidad de Guadalajara, con Cuetcijal, cursos en coordinación económica, y bueno, básicamente este es el año que nos tenemos que preparar mejor para todo lo que está sucediendo en Jalisco con el cine. Me siento muy honrado de tener aquí a Checo Varese. Él es miembro de la ASC, American Society of Cinematographers, y aparte, bueno, de haberse ya ganado un buen lugar en la cinematografía mundial. Estamos muy agradecidos porque otra de las características de Checo pues es que le gusta compartir todo su conocimiento y sus experiencias con las nuevas generaciones, pues precisamente, ¿no?, para abonar a ser mejores cineastas. Bueno, con ustedes, Checo Varese. Buenos días. Disculpen la hora, sé que algunos están un poco crudos por lo de ayer, pero bueno, era la hora que podíamos hacerlo. Igual quiero agradecer al Festival de Cine y a Filma Jalisco por este honor y oportunidad. Gracias a Dios pusieron luces de back, entonces no los veo, entonces ya los nervios desaparecieron, entonces me da menos susto todos los ojos que me están mirando, pero bueno, les agradezco estar aquí a esta hora. Vamos a proyectar un tráiler aquí de Checo y luego empezamos la plática. Yes, can I help you? I used to live here. Won't you come in? It's the least I can do. Is it like you remember? Cleaner. Well, you feel free to look around while I get the water boiling. Your hair is winter fire. January embers. My heart burns there too. There you go. Thank you. Now some music. I do apologize. It gets so very hot here this time of year. It's fine. Well, you feel like you could just about die. But you know what they say about Derry? No one who dies here ever really dies. But tell me, how is it being back in Derry? It's good. Strange. Strange? Oh, my. I had some cookies in the oven before you came. Stay right there. I shouldn't impose. I'm gonna. No, I insist. Your photos are lovely, Miss Kirsch. Are these your family? My father came to this country with $14 in his pocket. What did he do, Mrs. Kirsch? My father joined the circus. I was always Daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? This meeting of the Losers Club has officially begun. We can do this, but we have to stick together.
Bueno, esta es una pequeña muestra del trabajo de Checo. Entonces, bueno, pues empezamos, Checo, platícanos un poquito de dónde naciste, de dónde vienes y cómo empezaste tu carrera. Yo nací en el Perú, soy hijo de una familia de italianos que emigraron allá. Yo nunca quise hacer cine y creo que tenía razón en ese momento. Estudié arquitectura, regresé a Perú y como todos nuestros países, la crisis económica número 400 del año, no había trabajo y alguien me dijo, oye, vienen unos gringos a hacer un documental, ¿quieres ayudarlos? Y dije, bueno, sí. Y 3 días después estaba parado como asistente de cámara en un documental de National Geographic en el año 84 y dije, bueno, esto es todo lo que voy a hacer el resto de mi vida. Ya, la arquitectura se acabó. Se acabaron los documentales unos años después por motivos de la economía mundial y la gente ya no quería ver documentales, quería ver noticias. Entonces me hice camarógrafo de noticias, fui corresponsal de guerra durante casi 10 años, algunas veces muy aburrido esperando a un primer ministro que diera una conferencia, otras veces un poco menos aburrido y salir corriendo en El Salvador o en Irak o en Bosnia o en Chechenia o Ruanda o donde me tocara. Y en ese momento yo vivía en Argentina y un amigo me dice, oye, que no hay Steadicam en Argentina. Y yo dije, ¿y qué cosa es el Steadicam? Es una cosa que se cuelga uno como Terminator con un brazo y la cámara. Entonces me vine allá a Estados Unidos a hacer un curso, regresé. Pues supongo que lo hice bien porque durante 3 años hice todas las películas del Cono Sur, incluyendo… Había un operador en Brasil, pero en el resto del continente no había. Y terminé en México con Guillermo Navarro, un fotógrafo, haciendo 2 o 3 películas como operador de Steadicam y una cosa llevó a la otra y ahora ya hago pilotos, series, películas, etc. Ya no, el Steadicam es bien pesado y además le duele la espalda a uno, entonces el fotómetro es muchísimo más liviano. Cuando yo empecé en esto, empecé como asistente de producción en largometrajes, como muchísima gente. Ahí conocí a Checo, él ya era operador Steadicam, me daba una gran envidia porque yo veía la nómina, yo veía lo que ganaba un PA como yo y lo que ganaba el operador Steadicam. Y bueno, la pura envidia que me daba. Bueno, Checo llegó en su momento a ser, yo creo que de los operadores de cámara y después operadores de Steadicam más cotizados de por acá, y entiendo que después te fuiste a hacer videoclips. ¿Fue ahí donde empezaste como fotógrafo? Yo tuve mucha suerte en mi generación, o por lo menos en el momento en que yo comencé en el cine, había una cosa que se llamaba MTV, que yo creo que algunos de los papás de ustedes deben saber lo que es. Y entonces yo hacía 40 videoclips al año, lo cual quiere decir uno a la semana, ¿no? Y entonces los videoclips eran muy divertidos porque uno podía experimentar, le sacaba el lente y fuera de foco, y si salía feo, mejor, porque les gustaba más, y rayábamos el negativo. Y entonces eso me dio una carrera muy fructífera, pero a la vez me dio un conocimiento de la manufactura y de la artesanía, porque en el fondo, de ese lado de la cámara el cine es muy intelectual. O sea, los guiones, los directores, los mismos actores, hay un proceso muy intenso intelectual y en el alma. De este lado de la cámara es muy artesanal, ¿no? O sea, no todos… O sea, yo me siento como esos señores que esculpen alebrijes en Oaxaca, ¿no? Eso es lo que es un proceso muy artesanal. Yo tengo que entender cómo funciona la madera, cómo funcionan los formones, cómo funcionan los martillos, si la madera está verde, si está seca. Pues la cámara es lo mismo, ¿no? El proceso de este lado es muy artesanal. Y entonces el hecho de hacerlo 40 veces al año durante 5 años, 2.000, 200, 2.000. Entonces 2.000 veces pues ya uno ya se vuelve bueno en lo que hace, ¿no? O por lo menos lo hace bien. Yo les recomiendo que googleen algunos videoclips de Checo por ahí. Tiene videoclips de Ozzy Osbourne, de Dave Matthews. Prince. De Prince, tengo como 4. Y lo que yo recuerdo era que ya se empezaba a ver pues una fotografía, perdón que lo diga, no sé cómo describirla, muy dark, muy oscura, muy pues, terrorífica. Entonces la pregunta sería, de los videoclips, luego ¿cómo seguiste subiendo?
Yo no veo películas de horror, se los confieso, me dan miedo y después no duermo y después levanto los pies en la cama porque pues no voy a hacer que haya algo debajo. De hecho, cuando fui a la premiere de It, estaba sentado al lado del director y la productora. Son hermanos, Andy Muschietti y Bárbara Muschietti. Un cinesote, la alfombra roja, yo no participé porque no me gusta. Entré, me senté y como a los 10 minutos hago ¡ay! Y el director se comienza a reír y me dice, pero si ya es argentino, che, pero si viste la película. Le digo, sí, pero yo no la he visto, me da miedo igual. Entonces, yo creo que el cine de horror es un género en el cual uno puede aplicar todos los miedos que uno tiene. Y yo soy una persona que tiene muchos miedos. Entonces, de alguna manera esos miedos se pueden reflejar ahí. Y yo creo que el lenguaje del cine de horror es muy parecido, o como todos los lenguajes del cine, y ya me voy a ir por otro lado, y después Jorge me traes otra vez si es que me derivo demasiado. Está el guión, está el director, y está todo lo que vale la pena y todo lo que importa, y después llegamos nosotros. Entonces yo creo que la cámara y el lenguaje de cámara es como escribir en prosa, ¿no? O sea, la fotografía es como escribir en prosa o en poesía o en sonetos, ¿no? O sea, uno va fotografiando en los diferentes géneros. Y la cámara ya son los acentos, las comas, los puntos de exclamación, los puntos de interrogación. Entonces, para mí el lenguaje de cámara siempre fue muy importante porque es lo que yo puedo transmitir. Si la cámara empuja lentamente, nos hacemos preguntas sobre el personaje. En el caso de Jessica Chastain mirando para arriba, la cámara sube. Porque ella está mirando para arriba, pero la justificación es esa, pero emocionalmente lo que sucede es que uno siente que ella está disminuida. A la viejita la filmamos desde abajo porque emocionalmente queremos que sea más opresora. Entonces la cámara es eso. Y todo eso lo aprendí cuando hacía noticias. Entonces a mí los primeros ministros que me caían bien los filmaba de abajo. Los primeros ministros que me caían mal los filmaba de arriba. Yo creo que no pasó nada porque los que me caían bien no ganaron y los que me caían mal ganaron, pero bueno, me siento muy orgulloso de tratar de cambiar un poco la historia. Entonces, yo creo que eso viene de ahí. El hacer noticias y el hacer documentales a mí me dio una visión muy práctica de lo que es la fotografía. O sea, yo entro a una habitación y me siento y digo, bueno, la luz viene de ahí. Evidentemente pondré una luz porque me harán filmar de noche por día o lo que fuera, pero la ventana es la fuente de luz. Y a uno se hace una película de horror, la ventana no es la fuente de luz, la fuente de luz es el closet donde está escondido el malo, ¿no? Entonces hay una luz verde que sale de la nada. O como dice Guillermo del Toro, con el cual hice una serie y una película, la serie se llama The Strain. Hay una serie de personajes que buscan vampiros en Nueva York y no sé qué, y con linternas. Entonces le digo, gordo, ¿quieres que se vea o quieres que no se vea antes de las linternas? ¿No? Porque la audiencia lo tiene que ver, así que ponle bullshit light. ¿No? Entonces uno genera una luz que no existe, pero que la audiencia la puede ver. Y todo eso viene de la experiencia, para mí, de los documentales y de las noticias, ¿no? Del mundo real. Yo si no me creo lo que hago, no me da ni miedo, ni risa, ni tristeza. O sea, si yo, cuando estoy operando, yo opero las películas, la mayoría de las veces. Si yo no lloro, pues ustedes no van a llorar. Si yo no me asusto, ustedes no se van a asustar. Entonces ese es, para mí es el dogma, ¿no? O sea, yo tengo que creerme lo que estoy haciendo. Y después salgo, me voy a mi casa y ya no creo nada, pero bueno, durante el trabajo. Ya entramos en el tema del terror, pero todavía voy a hacer otro paréntesis antes de seguirnos por ahí. Parte del trabajo que ha hecho Checo, bueno, en Los Ángeles es conocido como el Pilot Maker, ¿es tu apodo por ahí o es por ahí? Por ahí es el... me da un poco de pena. Variety dijo que era el Pilot King, pero bueno, no sé qué quiere decir. Eso está más acá. Bueno, creo que son de 27 pilotos que ha filmado Checo, 23 creo que se han hecho series. Entonces, bueno, pues creo que es muy buen currículum, ¿no? ¿Nos quieres platicar un poquito de tu experiencia haciendo pilotos? Los pilotos es el episodio 1 de una serie de 2000, como en el caso de ER o General Hospital, no sé cómo se llama, o de 10.
Entonces, el piloto es donde uno establece el look y establece el lenguaje de cámara y establece los personajes y se establecen lo que la audiencia va a querer ver el segundo episodio, ojalá, o el tercero. Y entonces es muy divertido porque es una película, es chiquitita, una película de 3 semanas, donde durante 3 semanas uno tiene que filmar 1 hora del nivel más alto que uno pueda, o del nivel más alto que lo dejen. Y yo he hecho 27, creo que 28 con este último, y sí, 24 los han tomado, pero no porque yo sea bueno, sino porque elijo muy bien, ¿eh? No se la vayan a creer. Los pilotos son un elemento muy divertido porque funcionan como una película. Y ya yo me voy, y ya ahí se quedan los demás siguiendo las huellas de lo que hizo el primer director, de lo que hizo el primer fotógrafo y de lo que se establece. De los pilotos que ustedes deben conocer es True Blood, una serie que se hizo de HBO hace unos años, que también era una serie de horror. A mí lo que me interesó de True Blood, y después me interesó mucho de It, es que en realidad es un drama, donde hay una componente sobrenatural, pero lo que importa es la relación de estos 5 amigos, ¿no? que se vuelven a encontrar en It 2, se vuelven a encontrar. Entonces, para mí la parte humana era lo que me interesaba. Y en el caso de True Blood, igual. Entonces, cuando yo leo los guiones, yo trato de encontrar algo. Bueno, algunas veces leo los guiones, no encuentro nada, pero miro la cuenta de banco y digo, tengo que hacerlo. Digamos que no hay que ser tan líricos en el asunto, ¿no? O sea, uno tiene que ir al súper. Pero bueno, salvo ese caso en particular, yo trato de encontrar algo que me interese, algo que me toque profundamente. Porque en el fondo, si no lo puedo hacer y si no me la puedo creer yo, que es lo que dije antes, entonces cuando vi True Blood era la historia de esta chava que se enamora y la clásica historia de vampiros enamorados, ¿no? Pero había una componente humana, una componente racial o de racismo. Y en It hay una componente humana muy grande, uno es un fracasado, la otra es divorciada, el otro nunca salió del closet. Entonces, para mí toda esa parte de las relaciones del drama me interesaba más. Y bueno, después hay un payaso que se los quiere comer, pero bueno, eso es aparte. ¿Por qué nada más los pilotos? ¿Por qué no te sigues fotografiando las series? Creo que es una disfunción mía. Bueno, he hecho 3 series completas. Una se llama Them, que es una de horror también. Otra es Daisy Jones and the Six, que es una musical. Hice 5 episodios y después Dopsy, que hice 8 episodios. Son las únicas 3 en los últimos años que yo he hecho. Antes yo nada más hacía los pilotos y me iba. En Dopsy yo fui el único fotógrafo de los 8 episodios. Entonces para mí es una película de 95 días. Entonces, bueno, eso no es una serie. En True Blood, por ejemplo, o en otras series, yo no me quedo porque no sé quedarme. Ese es mi problema, no es problema de la serie. Cuando haces noticias o documentales, tú haces una cosa hoy y otra mañana y otra mañana. Y al día siguiente te vas en un avión y te vas a otro primer ministro aburrido o a otra guerra, cualquiera de las dos. Yo tengo una personalidad muy impaciente. Y entonces la idea de regresar a la misma oficina durante un año a filmar a los mismos 4 actores diciendo 6 cosas diferentes, me puede, o sea, yo no puedo. Pero hay gente que lo sabe hacer extraordinariamente bien y me encanta que lo hagan, yo me voy y hay que lo hagan ellos. Yo no sé hacerlo, es un problema mío. Aprovecho para comentar que esta serie que fotografió completa Checo, que se llama Dope Six, si alguien no la ha visto, es de todo este problema de los opiáceos en Estados Unidos. Y aunque pues, por supuesto que es una serie de horror, es terrorífica, ¿no? En el sentido, te deja desarmado. Y bueno, pues por eso se llevó el Emmy, por la fotografía de esa serie. Entonces, justamente el primer episodio, los primeros 2 episodios los hizo un director, Barry Levinson, y yo le preguntaba a Barry, ¿y cómo quieres filmar esto? O sea, ¿cuál es el lenguaje? Y me dijo, hay un montón de gente sentadas en oficinas y eso es muy aburrido.
pero hay que filmarlo como una película de horror, un thriller. No me dijo una película de horror, me dijo un thriller. Esto es un thriller. Entonces, cuando alguien no sabe algo, hay que empujar la cámara y preguntarnos por qué no sabe. Cuando alguien tiene dudas, hay que bajar la cámara. O sea, me dio una clase, y es una película sobre los opiáceos y una serie de corporaciones que hacen dinero y una serie de gente que se muere por los opiáceos. Y él dijo, esto es un thriller, hay que filmarlo como un thriller, hay que filmarlo como si fuese, como que no sabemos qué va a pasar, y todos sabíamos que iba a pasar, la compañía perdió, los otros ganaron, o sea, es una historia pública. Entonces hay que hacerlo como un thriller. Y eso para mí fue una clase magistral de... Las películas de horror no son películas de horror, las películas de horror son películas, y hay que filmarlas bien. Los dramas son dramas y hay que filmarlos bien. Entonces no hay que... Yo cometí una indiscreción cuando me invitaron aquí a dar la clase, dije, madre, ¿qué voy a decir? O sea, ¿yo qué sé de esto? Entonces dije, bueno, ya, voy a pensar algo, y escribí esto de los fotogramas, el algoritmo, de lo cual quiero hablar también. Y después dije, bueno, pues ChatGPT debe saber cuál es el lenguaje de cine, ¿no? Entonces le puse en inglés, porque vivo en Los Ángeles, what is the horror film language? Y antes de que terminara la E de language, ya me había tirado 3 páginas de qué cosa es el lenguaje de horror. Entonces dije, chido, ya, la hice. Ahora sí les voy a leer lo que dice ChatGPT. Lo leí. Es el cliché, más ignorante, más aburrido. O sea, si tú haces una película siguiendo eso, pues más te vale que el tío que tiene la taquería te invite a trabajar con él, porque es un desastre. Y entonces a mí me reafirmó que lo del cine viene de adentro. Lo del cine viene de quién es uno. Yo tengo una anécdota, voy a verla ahora para no pasarme, porque yo hablo demasiado. Yo siempre que doy clases o masterclasses comparo a los fotógrafos con los chefs. Con los fotógrafos somos como los chefs. Primero, a mí me gusta cocinar, y eso es evidente. Pero todos vamos a comprar los tomates, el orégano, el aceite de oliva, el cilantro, el chile, al mismo súper, ¿no? Todos. Entonces, si tú me das a mí jitomates, esto y lo otro, yo termino haciendo una salsa boloñesa, buenísima. Cuando eso es lo que hago, porque me sale, mi mamá era lo que cocinaba. Si se la das al chivo, hace probablemente un guisado para huevos rancheros. Si se lo das a Bob Richardson, lo convierte en catsup y hace hamburguesas. El cine es igual. Los tomates son las cámaras. El aceite de oliva son los lentes. Todos usamos las mismas cámaras y los mismos lentes. Da lo mismo. De hecho, Cannes lo acaba de ganar un director con un iPhone. Entonces, da lo mismo. Entonces, lo que importa es lo que uno tiene adentro. Por eso yo, primero, no me gusta trabajar mucho, y después me gusta ir a museos, me gusta ver cine, pero también me gusta leer y me gusta ver. No me gusta mucho ver. Si voy a hacer una película de horror, yo no veo películas de horror, yo más bien leo, porque no me quiero ChatGPTear a mí mismo. Hago un pequeño paréntesis porque Checo tiene la fortuna de haber crecido en Perú con papás italianos, entonces domina las 2 cocinas. No es chiste lo que dijo de que es un gran chef, y si lo contratas como fotógrafos, los ceviches del Sapo del sábado al rap son maravillosos. Aprovecho, bueno, hablando de maestros como Barry Levinson, platícanos algo de cómo te fue con The Strain, con Guillermo del Toro, algo que nos quieras compartir. Sí, cómo no. Guillermo escribió el libro, la trilogía, y con un estudio de cine FX iba a hacer la serie. Entonces Guillermo me llamó porque yo había hecho muchos pilotos, yo ya había trabajado con él en Pacific Rim, y platicamos. Y una de las cosas que sucede es que Guillermo ha hecho películas muy grandes siempre, bueno, salvo Cronos, todas las demás son películas muy grandes, ¿no? Y un piloto de televisión son 12 días, 13 días, 14 días para 1 hora, lo cual quiere decir que si lo multiplica por las 2 horas que es una película, son 24 días. Y Guillermo una película la filma en 80 o 90, ¿no? O 60.
Y entonces, una de las tareas que tuvimos Guillermo y yo fue a ver cómo filmamos esta cosa en 22 días, que eran lo que nos dieron, que es normal, en un piloto puede ser 20 días. O sea, no es... No, sí fueron generosos, pero no le dieron el doble de tiempo. Pero la atención al detalle de Guillermo es impresionante, ¿no? O sea, Guillermo si él pudiera mover los monitos en la pantalla del Video Assist, cambiarle el color, y es muy divertido, muy divertido. Es genial trabajar con él. Él dice, no, esa luz tiene que ser más amarilla. No, entonces, pero, gordo, es un aeropuerto. Hemos puesto 1 kilómetro de luces. No la puedo cambiar ahorita porque vamos a filmar en media hora. O sea, no se puede cambiar el color. ¡Ay! ¿Y la puedes cambiar en post? Sí, la puedo cambiar en post. Ah, ok, bien, vamos a filmar. Sí, eso. ¿Alguna escena en particular de todas las complicadas que has hecho en películas de terror que haya sido un reto y nos quieras decir cómo la resolviste? Aquí en IT hay 2 anécdotas muy divertidas. Bueno, retrospectivamente muy divertidas. Estaba en una de las eternas reuniones de producción de las películas y, como les comenté, me aburro. Tengo muy poca paciencia. Entonces estaba sentado en la oficina y había como 30 personas ahí. Y yo estaba pensando en sabe Dios qué. Y el director, yo lo escucho, porque al director sí hay que escucharlo, todos los demás con un poquito menos de atención. El director dice, es que cuando James McAvoy, el personaje, va a una feria, hay nada más 2 momentos y yo quisiera que hubiera un tercer momento, pero no se me ocurre qué, y no estaba en el guión. Entonces yo lo miro y le digo, ¿y por qué no hacemos un laberinto de espejos? En el momento que terminé la frase, dije, claro, el suicida, ¿no? O sea, laberinto de espejos, una cámara, o sea, no. El de efectos visuales se voltea y me mira y yo sentí las navajas así entrando al cuello. Y el director dice, buenísima idea, buenísima, eso va. Voy a decirle al escritor que cambie el final de no sé qué y entonces en el espejo, y Pennywise lame el espejo y no sé qué porquerías se le ocurrieron. Entonces salgo de la oficina, el de Visual Effects me dice, no tenemos presupuesto para eso. Le dije, no te preocupes, voy a ver cómo lo resuelvo. Entonces me fui con el production designer y le digo, a ver, ¿cómo hacemos esto? A él le encantó la idea. Y esa tarde, bueno, al día siguiente, hicimos un plano grande, como un pedazo así, y construimos, él mandó a cortar 200 espejitos chiquititos, así a escala, como de este tamaño así, que es de 1,20 por 2,40 son los espejos que teníamos, entonces era de 1 centímetro por 4, no sé. Los puso todo en plastilina y yo me fui a la tiendita de espías de Toronto donde estábamos filmando y conseguí una camarita que se conectaba a mi celular y la puse en un lápiz y nos pasamos 2 tardes moviendo los espejos y con la camarita, y cuando se veía la camarita, se ve la camarita, entonces mueve este espejo, entonces ahora se ve en este. Bueno, finalmente logramos construir un laberinto en maqueta y orgullosamente tengo que decir que hubieron 3 momentos donde se vio el operador de Steadicam o de Ronin, en ese caso, sí, de Ronin. Se veía el cachito y se veía el pedacito, pero nada más 3 veces. Y eso fue una idea de, sí, hombre, un laberinto de espejos. Esa es una. Y la otra, Jessica Chastain tiene un sueño, el personaje de Jessica Chastain tiene un sueño en un baño de su escuela primaria, y Pennywise, el payaso, comienza a llenar el baño de sangre. Y entonces ella siente que se ahoga en el baño de sangre. Entonces mandan a traer 2 camiones cisterna de sangre de Estados Unidos a Toronto. Ya te imaginarás el de la aduana tratando de explicar qué cosa era, ¿no? Entonces llegan y entonces teníamos 3 cámaras, unas cámaras submarinas, porque la cámara se tenía que meter en la sangre y salir, en unas technocranes colgadas y no sé qué.
Y comenzamos a hacer la escena, y el director me dice, no la siento. Y le digo, ¿qué es lo que habíamos platicado? ¿Qué es lo que quieres? Y ya Jessica Chastain estaba dentro de la sangre, hasta acá. Es que creo que tiene que ser cámara en mano. Yo digo, ok. Entonces me fui al camión de cámara, mandé a que todo el mundo se fuera, me puse el wetsuit, me fui y me metí al tanque lleno de sangre pegostiosa y como miel. Y nada, hice la toma con la cámara en mano, hundiéndome, saliendo como toma submarina, pero en sangre. Bueno, ya, quedó súper bien, todo el mundo feliz. ¿Por qué la hice yo? Porque el operador hubiera querido que hubiera un safety diver y entonces el wetsuit no le entraba. Generalmente son muy primadonas. Y yo, como hice noticias, pues a mí me das una cámara, yo voy donde me digan, ¿no? O sea, al día siguiente, casualmente, nuestra hija era chiquita y me dice, papi, qué bonito te quedó el pelo rosa. Toda la parte de atrás del pelo blanco se había vuelto rosa. Gracias a Dios, Jessica Chastain es pelirroja, entonces no se le notaba. Checo, platícanos del título que le pusiste a esta plática de los fotogramas y el algoritmo. No entiendo nada. No salió de GPT, eso sí. No salió de ChatGPT. Fotogramas es porque yo me imagino la cámara como una foto, como una serie de fotos. Entonces, para mí, una foto tiene que funcionar como tal, en términos de iluminación. O sea, yo me tengo que creer lo que estoy viendo. O sea, si yo le tomara una foto, yo tengo que sentir eso. Lo que pasa es que no todos los fotógrafos tomamos 24 fotos por segundo. Entonces, pero el fotograma es lo que, al final de cuentas, resume lo que estás queriendo decir. O sea, en tu caso, tú tienes una luz azul que te viene en el lado izquierdo, tienes una luz cálida, y entonces lo que significa es que estás frente a una pantalla que es azul. Eso tiene que reflejarse en un fotograma. El algoritmo tiene que ver con esta cosa del ChatGPT, ¿no? El algoritmo es lo que usan los, no sé cómo se dice en español, perdón, los streamers, los Netflix, Hulu, ¿cómo se llaman los streamers? Las plataformas. O sea, esto es un streamer. No, perdón. Los streamers usan algoritmos. Entonces los streamers saben cuándo ves la película, a qué hora la ves, quién la ve, bueno, no quién, pero el dueño de la cuenta, y cuándo la detiene. O sea, si tú ves Netflix y la paras en el minuto 12.3, el algoritmo asume que no te gusta la película, no que tienes que ir al baño o que llegó la ambulancia, no, que no te gusta la película. Entonces, todos estos analistas de datos están haciendo películas en base a algoritmos. Entonces, por eso las películas se ven como se ven, bueno, películas, las series o lo que fuera, las 2 horas de entretenimiento que nos encajan a través de la pantalla grande o chica o mediana o chiquitita como mi celular, están desafortunadamente muchas de ellas hechas en base a algoritmos. Entonces, a los directores los torturan en base al algoritmo. No, es que tiene que haber sexo en la página 12 o bueno, en el minuto 12. Bueno, porque en el minuto 12 están manejando en el coche. No importa que haya sexo en el coche. Entonces, como fotógrafo dices, bueno, ok, pues está recogiendo a los niños de la escuela, pero a ver cómo le hacemos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Básicamente vamos a tener que trabajar para ellos, entonces ni modo, pero hay que tener como mucho respeto por el guión y respeto por la manufactura para no caer en eso. Por eso los algoritmos. Pero en lo personal, ¿qué opinas del algoritmo? ¿Hay que hacerle caso, hay que darle la vuelta, hay que desobedecerlo? En lo personal, a mí me gustaba escuchar discos en CD, pero en lo personal no tengo opción más que escucharlas en el MP4 de mi celular. Entonces, desafortunadamente yo no controlo eso. Lo que hay que tratar de hacer es quedarse con algunos CDs en la casa y con el CD player y poder tocar los discos. Entonces, en términos de eso, la única forma de combatirlo es combatirlo. La única forma de darle la vuelta, yo creo que combatirlo es la palabra equivocada, de darle la vuelta es trabajar en conjunto como fotógrafo, con el director,
y hacer lo que el director siente. Porque por último el director es la única persona que es responsable del proyecto. Aunque los productores crean que ellos sí son responsables, en mi opinión yo trabajo para el director. Te voy a contar una anécdota, si tenemos, una anécdota rapidísima. En mi escuela de arquitectura, en la última clase magistral era una cosa así, no tan grande, y había un maestro muy famoso. Y entonces yo le pregunté, bueno, hipotéticamente, ya terminé la casa, es una casa moderna, postmoderna, mid-century se llama, una casa moderna, techos de cemento, muy bonita, líneas horizontales. Y el dueño quiere que la chimenea sea de mármol rosa con columnas doradas. Hipotéticamente. ¿Qué hago? Entonces el señor me dice, el maestro me dice, mira, tienes 3 opciones. Primera opción, se la construyes y cuando tomes las fotos para presentar la casa no le tomas la foto a la chimenea rosa y ya. Opción número 2, le dices, mire, yo no le puedo construir la casa, no se la voy a construir. Los planos son míos porque todavía no me ha pagado y yo no quiero una chimenea rosa en mi casa padrísima, construida. La tercera opción que tienes es convencerlo de que él en realidad necesita una chimenea de acero inoxidable, padrísima, que va con el diseño de la casa. De las 3, la única que no tienes que hacer es convencerlo de que la chimenea tiene que ser acero inoxidable, porque este señor ha ahorrado dinero toda su vida y todas las noches que se siente frente a la chimenea a tomar el whisky con el perro al lado, va a putearte a ti y al resto de la familia y los herederos y los ancestros por esa chimenea horrorosa que le construiste. Entonces, en el fondo, esa es una actitud que a mí siempre me ha marcado en mi vida, y es los directores lo que quieren. O sea, algunas veces uno puede tener un diálogo de ¿te gusta esto o no te gusta? Sería mejor hacerlo así. Pero si en el fondo tienen un instinto muy fuerte, esto es lo que necesito, pues eso es lo que necesita la película. Yo qué sé lo que necesita la película. O sea, yo lo que sé es que tengo que poner la luz aquí, una acá y mover la cámara así. Lo que necesita la película en términos de edición, de actores, de tempo, es toda otra cosa. Entonces la única forma de defenderse del algoritmo es acogerlo, ¿no? Apapacharlo y convencerlo de que, bueno, en la página 12 no, pero a ver si la 16 estaría mejor, ¿no? Porque pues en la página 12 no encaja. Entonces yo creo que no tenemos salida, yo creo que en alguna forma el cine comercial no tiene salida porque pues ellos son lo que lo hacen. Pero pues ni modo, o sea, hay que darle la vuelta, ¿no? Y hay que pelearse con él sin que sepa que uno se está peleando, pues si se molestan le quitan la cuenta de Netflix a uno y ya no tienen que ver. Entonces, pues hay que hacer la revolución, pero poquito, con calma, con despacito. Checo, de todo el trabajo que has hecho, así como hace rato te preguntamos algo que haya sido complejo y cómo lo resolviste, no sé, o algunas escenas de las que estés especialmente orgulloso de cómo quedaron. Es como si me preguntaras cuál de mis hijos es el que más me... Pues todos. A mí me gusta operar. Yo opero cámara, eso es lo que hago. A mí me gusta operar. Entonces, hay momentos en los cuales la luz queda muy bien, todo encaja donde tiene que caer y todo va, pero yo siento que le falta un no sé qué. Y yo trabajo con operadores buenísimos y me quieren mucho. Son gente que solidaria conmigo hace muchos años. Y yo voy y les digo, a ver, ¿sabes qué? Dame chance. No sé lo que hiciste, está súper bien, pero no sé lo que es, pero no lo siento. Y entonces, yo voy y hago la toma. E invariablemente, a mí personalmente me gusta más. No porque yo sea mejor, sino porque es una transmisión. Cuando operas la cámara, hay una manija a tu derecha y la mano izquierda, o cámara en mano, ya Steadicam no opero porque pesa y me da flojera. O están las ruedas, los wheels. Hay una cosa orgánica y mágica que sucede entre mi subconsciente y ese cuadradito o rectángulo que hay. Y yo no sé qué es, y no te lo puedo explicar. Pero para mí esa es la gran virtud de saber que la cámara y yo somos uno.
y que tenemos una relación de amor. Y que en esa relación de amor yo la puedo tratar bien y ella me va a tratar bien a mí, o él, no sé. Creo que no tenemos género ninguno de los dos en esa relación de amor. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Yo, por supuesto, tengo aquí preguntas todavía para un rato. Y les quiero preguntar a ustedes si ustedes tienen preguntas para cortar un poquito antes y hacer un Q&A. ¿Sí hay preguntitas por ahí? Sí, muchas, perfecto. Entonces ya casi, si están de acuerdo, casi terminamos. Hago una última más si quieres y seguimos. Hola, hola. No, espérame un segundito, todavía no, me falta una. Esta sí es una duda personal. De trabajar en el género del terror, ¿hay algo que te guste especialmente o algo que no te guste de esto? El género del terror es muy libre para los fotógrafos. O sea, les voy a contar algo. Godzilla no existe. Ni Pennywise tampoco. Perdón. Pero yo les tengo que hacer creer que exista. Entonces, en el género del horror hay una libertad muy grande. No, o sea, el closet está ahí y está apagada la luz, pero cuando lo abre la niña, está apagada la luz. Pero lo cierra y se prende una luz abajo y comienza a salir y es azul y hay un humito que el de efectos especiales puso y ojalá no queme la casa. Y entonces cuando abre la puerta hay una luz que no existe. Esa luz la inventé yo. Bueno, el director y el guionista y qué sé yo, pero finalmente la luz la inventé yo. Y esa libertad es padrísima, porque entonces haces lo que quieras. Hay algunos extremos, es como los videoclips, haces lo que quieras. ¿No? O sea, está fuera de foco, sí, pero se ve chido, ¿no? Sí, ok, va, fuera de foco. Entonces, es padrísimo. Yo he tratado de no regordearme en el horror y hacer un género que se llama slasher, de manos cortadas y sangre que sale volando, porque fomentar la violencia no me parece válido como individuo y habitante de este mundo. Pero en el género del horror, del thriller, es padrísimo. Toda la luz de Strain es una luz verde y amarilla y azul que no existe, pero pues es totalmente liberadora. La libertad es lo que te gusta, pero ¿hay algo que no te guste del género, por ejemplo? O de cómo se rueda o las historias que se cuentan, no sé. En realidad a mí me encanta filmar, entonces no te voy a decir que no me gusta porque después no me contratan. No, a mí no hay nada que no me guste. O sea, hay cosas que no me gustan cuando lo hago porque yo quiero y por mis no sé qué. Entonces ahí sí ya hay una cuestión de ego. A mí el ego es lo que no me gusta. Yo tengo una camioneta y un tráiler que siempre ando con él. Yo voy en la camioneta y mi ego va en el tráiler porque no entramos los dos en el mismo vehículo. Entonces uno trata de dejar el ego fuera. En la mayor de los casos, los fotógrafos tenemos una tradición de tener un ego muy grande. Yo trato de dejarlo atrás y cada vez más trato de dejarlo atrás. Bueno, gracias. Pues ahora sí, ¿no? Abrimos Gracias a ustedes. Pues adelante. Hola, hola. Muchas felicidades y muchas gracias por la clase primeramente. La duda es, ¿qué tanto al momento de la preproducción tú te involucras con el director y qué tanto tú propones? O sea, ¿qué tanto de tu visión personal está dentro de tus proyectos que al momento de previsualizar o de hacer la preproducción de los proyectos en los que participas? La preproducción para mí es lo más importante. Desafortunadamente, generalmente los fotógrafos tenemos muy poco tiempo de preproducción porque antes la tienen los diseñadores de producción, etc. Pero para mí es lo más importante. Ahí es cuando uno se vuelve creativo y ahí es cuando uno tiene tiempo de volar. Ahí es cuando tienes tiempo de decir idioteces. Ahí es cuando tienes tiempo de decir, oye, estaría padrísimo esto. El director te mira y te dice... Entonces le dices, ok, pero por lo menos se lo dijiste solo a él, no frente a todos. ¿Cuánto de mi visión? Muy poco, muy poco. Es la visión del director. Bueno, depende de los directores. Andy Muschietti, el director de IT, es un director que tiene una visión muy particular y muy específica sobre lo que quiere. Entonces, uno lo que puede hacer es aportar.
Aportar en lenguaje de cámara, aportar en colores, aportar en una serie de cosas y aportar en la logística de cómo uno en el fondo como fotógrafo eres un general, un sargento encargado de la logística, ¿no? De cuántos camiones, cuánto esto, cuánto lo otro, cuántas luces, cuánto tiempo. Yo no la llamaría mi visión, es la visión del director a la cual yo aporté. En teoría, hay otros directores que son totalmente oníricos y te dicen, mira, yo me ocupo de esto, yo me ocupo de eso, los actores, qué cosa, cómo quisieras verlo. Entonces ahí sí ya mi visión, la visión mía que como fotógrafo tengo ya tiene una presencia más grande, pero depende de los directores y esa es la parte que uno tiene que tener, es muy delicada. Uno tiene que navegar ese universo respetuosamente siempre, pero tratando de ponerle una marca que valga la pena que me hayan traído al proyecto. No sé cómo decírtelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué es lo que lo motiva o qué es lo que hace que usted se enamore de un proyecto pues, para dar el sí y poder embarcarse en esa aventura fílmica? Lo principal son las personalidades. Hay 2 o 3 personalidades que cuentan muchísimo. La personalidad del guión. O sea, cuando yo leo un guión me tiene que gustar o me tiene que interesar. Hay guiones que me gustan más. Hay guiones que me gustan un poco menos, pero siempre encuentro lo que más yo puedo aportar a ese guión. Y después, cuando me hacen una entrevista, porque a mí los directores me entrevistan para ver si me quieren contratar, el 80% de la entrevista es de ellos hacia mí. Pero ese 20% es de mi parte hacia ellos. Yo también tengo que entender quiénes son y qué quieren, ¿no? Y después está una parte que nadie sabe, pero que todo el mundo hace, que es llamas por teléfono. Oye, ¿qué tal fue trabajar con él? No, olvídalo, no trabajes con él. Entonces hablas con los amigos, con los fotógrafos, con los otros directores y les preguntas, o te dicen, no, sí, padrísimo. Entonces un poco también entender, porque es un matrimonio, no te vas a casar con esta persona durante 8 meses o durante 8 semanas, ¿no? Entonces uno en el fondo tiene que llevarse bien. Muchas veces sucede, muchísimas veces no sucede. Hay casos de directores que no dejan entrar al fotógrafo al set cuando están ellos, literalmente. Y le ha pasado a un paisano nuestro y con una película sobre un boxeador que no voy a decir cómo es, pero bueno, entonces no tenían una relación muy íntima. Pero bueno, igual terminaron la película ya. No es fácil. Hola, Checo. Oye, ¿algún mensaje, hola, aquí estoy. ¿Algún mensaje o consejo que le quieras dar a los futuros cineastas o futuros directores de cine, de foto? ¿Tienes una hora? Sí, claro. Yo no sé hacer otra cosa. Para mí es un gran amor y es una gran alegría poder ser cineasta. Yo creo que en el fondo, y yo me refería a esto en el siglo XX, ya estamos en el XXI y no estoy muy seguro de que me guste este siglo, pero es otra conversación para otro día. Creo que el cine, así como los libros y los pergaminos fueron la memoria del medioevo y de los sacerdotes, y en las paredes de las pirámides estaba la memoria de los faraones y de Egipto, así como Gutenberg nos regaló la memoria del siglo XVI, XVII y XVIII, yo creo que los cineastas y el cine es la memoria del siglo XX. Nosotros somos los propietarios, los encargados de la memoria del siglo XX. O sea, si no fuese por el cine, nosotros no sabríamos de miles de cosas. Yo creo que esa es la tarea que todos tenemos, de ser lo más digno posible en la memoria de lo que nos tocó vivir. O sea, a mí no me tocó vivir películas de horror, pero la hice lo más digno que pude, y esa es la tarea de cada uno de nosotros. O sea, no es yo quiero poner mi sello y mi firma, no, es saber de qué se van a acordar, ¿no? O sea, somos la memoria, la imagen en movimiento, ya sea con el iPhone o con el cine, es la memoria del siglo pasado y probablemente de este siglo.
A menos que ChatGPT ya no lo eche a perder. Pero bueno, por ahora es la memoria de este siglo. Yo creo que eso es lo válido. Acá. ¿Cuál ha sido tu proceso de adaptación con toda la tecnología? ¿Fuiste desde hacer noticias a hacer películas con VFX, pantallas? ¿Cuál fue ese proceso de adaptarse a esa nueva tecnología que todavía sigue creciendo? Es una tarea muy... Hay que tratar de aprender siempre, de ir a los congresos, de preguntarle a la gente que sabe, ¿no? O sea, yo me rodeo de gente que sepa más que yo. Yo comencé haciendo noticias en una cámara que se llama la Ikegami 79, que tenía un tubo, no tres, un tubo. Y si le apuntabas a las luces, se te jodió la cámara por las próximas 4 horas, porque quedaba con un agujero blanco en el medio. De ahí pasé a hacer cine en película. Entonces fui a un asistente de cámara y le dije, oye, ¿y la parte marrón se pone para adelante o para atrás? ¿No? La parte de la película. Y entonces vas aprendiendo y vas preguntando y vas consultando y vas a congresos o lees. Y después cuando llegan las cámaras digitales, yo le pongo el ojo al viewfinder y digo, esto es igualito que mi cámara de noticias. Entonces volví a hacer cine electrónico. La tecnología tiene que estar al servicio del ser humano, al servicio del proceso. O sea, la tecnología no es más importante que tú. La tecnología tiene que estar a tu servicio. Y para que pueda estar a tu servicio tienes que aprender. Yo tengo un vasto conocimiento, como del tamaño del océano Pacífico, pero de la profundidad de una taza de té. O sea, mi conocimiento es vasto, pero yo no sé todo. Entonces yo le pregunto a mi DIT, a la casa de renta de equipo, a ver, ¿qué hace esta cámara y por qué es esto? El adaptarse a la tecnología es responsabilidad de uno. Pero la tecnología no es más importante que uno. O sea, yo puedo filmar lo mismo en una cámara de 16, de 35, de Super 8, en mi iPhone y en la cámara Alexa. ¿Hay diferencias? Sí, pero esas tienes que conocerlas. No sé si contesté a tu pregunta. La tecnología no importa. Sí importa saberla, pero sí importa manejar el coche. No hay que saber cómo arreglarlo. O sea, tú sabes manejar tu coche, pero pues, cuando se rompe hay que mandárselo al mecánico, porque pues, tú no sabes qué hacer. Esa es la analogía. Gracias. Hola. Quería preguntarle si piensa que su educación o experiencia en arquitectura, estoy acá, le ha servido para pues, operar la cámara y en fotografía en general. Mira, yo creo que todo sirve. Todo en la vida sirve. Todo tiene una razón de ser. Mis padres eran joyeros y mi primer trabajo fue trabajar en la joyería y arreglar cositas. Entonces yo sigo arreglando cositas. O sea, sigo arreglando lentecitos y camaritas y arreglo cositas. 50 años después. La arquitectura me sirvió muchísimo, porque en arquitectura tú no construyes paredes, tú construyes espacios. La arquitectura es el arte de construir espacios habitables. El cine, el cinefotógrafo, es el arte de iluminar espacios habitados por actores, por payasos, por Godzilla. Entonces nosotros no construimos paredes como arquitectos, construimos espacios. Como fotógrafo no iluminas paredes, iluminas espacios. Y la parte que yo sí creo que me ayudó muchísimo es todo el conocimiento del arte, de los colores, de la paleta de colores, de qué colores van con otros. Y una curiosidad que yo no creí que me iba a servir, pero que es vital. Cuando tú construyes algo, tiene que tener un trazo en el cual el movimiento de la gente sea sencillo, ¿no? La cocina tiene una estufa, un refrigerador en los últimos 50 años y un lavadero. Esos hay que construirlos en un triángulo, porque tú pasas del lavadero a la estufa y al refrigerador, o del refrigerador al lavadero y a la estufa. Si por algún motivo no están en un triángulo, cocinar es una lata, porque si están en línea, entonces caminas más y te tardas más. Cuando un director hace un blocking de una escena, la única forma que funcione la escena es que sea integral al espacio. Y hay algunos directores
que tienen bloques impecables. Entonces, tú es una escena complicadísima que se resuelve en 3 shots, en 3 tomas, en 3 establecimientos, bueno, emplazamientos, perdón por el pochismo, en 3 emplazamientos, y hay otros directores o directoras que arman una escena y tú la miras y te comienzas a sentar chiquitito en el Apple Box y te sientas cada vez más y dices, puta madre, son 17 emplazamientos. Porque la estufa no está donde tiene que estar. Entonces, en arquitectura a mí eso me sirvió invaluable. No recomiendo estudiar arquitectura para ser fotógrafo, nada, fue casualidad. Hola, buen día. Pregunto que hasta qué punto o hasta qué momento, digamos, está bien tomar inspiración de otros cinefotógrafos. O sea, no tanto de copiar sus planos, pero en cuanto al estilo. O sea, ¿cómo, digamos, agarrar cosas de cada uno para formarte tu estilo, pero sin estar como copiando de los demás? No sé si me explico. Yo creo que no solo es válido, yo creo que es importantísimo. Yo creo que es importantísimo nutrirse de otros ejemplos. Nutrirse de ejemplos que tú sientas que son tuyos. O sea, una cosa es, todos hacemos refritos. O sea, todos vemos una película, ahí se la voy a fusilar. O sea, todos. Pero tú tienes que hacerlo tuyo. Tienes que tomarlo y decir, ahora ya, yo me inspiré de tal película y la voy a aplicar aquí, pero ahora es tuya. O sea, la literatura es igual. ¿Tú crees que todos tienen ideas originales? Pues no. O sea, todos es una suma de conocimientos, pero lo tienes que hacer tuyo. La gran diferencia entre ChatGPT y nosotros, el conjunto de la humanidad, es que nosotros lo hacemos nuestro y es parte de nuestra alma y de quienes somos. ChatGPT no tiene alma y no lo puede hacer suyo porque no existe. Entonces, hazlo tuyo y sí, cómo no, o sea, padrísimo, la luz entra por allá arriba, mira qué bonito, pues ahí justo voy a ir a filmar al Cabañas y hay unas ventanitas a ver si me dejan poner luces ahí arriba. Eso no es copiar, eso es homenajear a quien te enseñó. Hay más preguntas y manos levantadas. ¿Podemos seguirnos un poquito más o ya no? Ya no. ¿Una última? Una última. Prometo contestar rápido. De desobedientes. Hola Checo, mucho gusto y muchas gracias por la plática. Mi pregunta va más dirigida como hacia la construcción de cada uno de los planos cuando diseñas una escena junto con el director, bueno, en base a cómo trabaja ese respectivo director. ¿Cómo buscas que cada uno de los planos, que cada emplazamiento esté impregnado de una importancia narrativa, estética y tal vez hasta de cierta innovación para que no solamente sea retratar o registrar una imagen de manera superflua, sino a lo mejor tratar de darle un giro o tratar de innovar en ese plano, si es que lo buscas y cómo llegas a saber cómo puedes hacer algo diferente? Mira, si un plano de una escena me queda bonito, ya la hice. No todos. O sea, no todo tiene que quedar bien. Es más, si todo queda perfecto, hay algo que está mal. La construcción de la secuencia y de la escena se hace en base al guión y al director. Entonces, si en alguno de esos momentos tú puedes tomar un momento y hacer un plano que resuma la esencia de la escena, padrísimo. Si no puedes, no pasa nada. Yo quiero, ves mis películas, si hay un plano que tiene sello personal mío, lo dudo, pero por ahí hay alguno. No es tan importante. Lo importante es que al final de la secuencia tú sientas lo que el director y lo que... La audiencia tiene que entender lo que yo quise decir o lo que el director quiso decir. Pero como ya tenemos una serie de amigos que van a llegar detrás nuestro, si quieres lo platicamos afuera.
Muchísimas gracias a todos, Checo, muchísimas gracias.